Estás escuchando Un viaje hacia vos, el podcast que te invita a bucear en las profundidades de tu ser para redescubrirte y reconocerte. Yo soy Maru Muti y estoy acá para acompañarte en tu viaje de autoconocimiento y transformación interior, para que puedas vivir cada día de forma alineada con quien de verdad sos. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien y muchas gracias por estar acá nuevamente. Te doy la bienvenida si este es tu primer episodio en Un viaje hacia vos. Y seguramente te estarás preguntando por qué estoy haciendo una presentación ahora y no cuando empezó este podcast, digamos, en el origen. Si te vas como un poquito más abajo, vas a ver que el primer episodio se llama Un nuevo comienzo. Y la realidad es que cuando grabé ese episodio, este podcast, Un viaje hacia vos, estaba mezclado, por decirlo de alguna manera, con un podcast anterior que yo tenía, con un podcast que se llamaba En Tránsito. En aquel momento, cuando decidí hacer el cambio a Un viaje hacia vos, pensé que estaba bueno que lo dejara todo en la misma plataforma porque había contenido que podía servirle a otras personas. Pero la realidad es que yo llegó a un punto en que sentí como que la energía de los dos contenidos estaba muy mezclada y mi energía hacia este proyecto hermoso que es el podcast estaba también como desbalanceada. Por eso después decidí mudar Un viaje hacia vos a un nuevo canal y que cada lugar tuviese su espacio, como debería haber sido en un primer momento. Pero bueno, de los errores se aprenden. A mí a veces me lleva un poquito más porque ya lo había hecho también con mi cuenta de Instagram, pero bueno, de todo se aprende, no me quejo, es todo enseñanza. Pero claro, me doy cuenta de que en realidad, si las personas llegan a este podcast y buscan quién está detrás de este podcast, quién es Maru Muti, quién es la persona que me está hablando, no tienen esa presentación porque en su momento yo ya la había hecho. Y la realidad es que si igual vas a ese otro podcast En Tránsito, que ya no lo actualizo, valga la aclaración, vas a encontrar una presentación mía. Pero esa presentación no es con la que me identifico tanto hoy. O quizás es una presentación que identifica a una de las tantas Marus que soy. Ese otro podcast era un podcast dedicado a los viajes, a hablar con personas que inspiran a vivir un estilo de vida diferente. Y si bien en eso sigo siendo la misma porque quiero inspirar a personas a que vivan un estilo de vida diferente, no tiene que ser necesariamente en relación a los viajes. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque quiero contarte un poco más de mí, para que me conozcas, para que si es la primera vez que estás en este podcast, sepas quién es la persona detrás, quién es la voz detrás de estos episodios. Y por otro lado, que si vos ya me conocés, que si me venís siguiendo de hace tiempo, puedas reconocer a la Maru que yo reconozco que soy hoy. Voy a intentar no irme muy por las ramas, pero me resulta a veces bastante difícil hablar sobre mí. Creo que lo conté un poco en el episodio que se llama Identidad, que a mí siempre me costó el tema de decir quién soy, porque siento que todo me encasilla, me etiqueta, y a mí las etiquetas me aburren. Y no solo que me aburren, sino que siento que se quedan cortas, porque dentro de este cuerpo físico que representa a Maru Muti, hay muchas Marus. O sea, mi alma, como me dijeron mis guías en una de las lecturas de registros akáshicos que tuve por allá por 2022, me dijeron que soy un alma libre, que necesita cambio, que necesita moverse según lo que le apasiona. Y obviamente me siento 100% identificada. Y claro, como soy una persona a la que le apasionan muchas cosas, que le gustan muchas cosas, que le interesan muchísimas cosas, una persona muy, muy, muy curiosa, como buena luna en Sagitario que soy, no puedo identificarme con solo una etiqueta. Así que bueno, te voy a contar resumidamente, lo mejor que pueda, mi historia. Yo nací en Buenos Aires, Argentina, un domingo de Pascuas y de otoño, porque es marzo, así que en Argentina otoño. Y
La verdad es que tuve una infancia hermosa. Mi familia siempre estuvo para apoyarme en todo desde chica. No recuerdo un momento en el que no me hayan apoyado y me siento súper agradecida y privilegiada por eso, porque la verdad es que pude explorar siempre todo lo que quise, pude decir lo que pensaba y realmente ir construyéndome sin tener miedo de decir me gustaría hacer esto o ya no me gustaría hacer esto. Y durante mi adolescencia pasé por una crisis que fue bastante extendida, la verdad, de identidad, si se quiere decir de alguna manera, en ese momento en que no sabes muy bien qué querés estudiar o qué querés hacer de tu vida cuando termina el colegio, sobre todo, ¿no? Que se supone que tenemos que tener las cosas clarísimas y somos súper peques y la verdad es que no podemos tener las cosas tan claras. Imagínate que a día de hoy yo no sé si siempre tengo las cosas tan claras. Imagino que vos tampoco. Pero bueno, los caminos de la vida me llevaron a probar muchísimas cosas en las que quería dedicar mi tiempo. Una de las cosas que más me gustó siempre hacer fue escribir. Y otra de las cosas que siempre amé hacer y que disfruto muchísimo es viajar. Entonces, después de varios años y varias carreras iniciadas pero no terminadas, de varios cursos completados que al final nunca puse en práctica para nada, me decidí a estudiar periodismo, carrera que sí terminé y que disfruté muchísimo porque se basaba en la escritura 100%. Era práctica constante, escribía muchísimo. Y cuando terminé la carrera me di cuenta que el periodismo como tal no iba a ser lo mío. Por lo menos el enfoque que se le daba al periodismo, que se le da al periodismo todavía, no es el que está en sintonía conmigo, lo que yo quiero hacer, pero sí quería comunicar a mi manera. Y terminé la carrera y al año siguiente hice mi primer viaje sola, que me fui a recorrer Europa por poquitito más de un mes, con los ahorros de todos mis años de trabajo. Fue como un regalo a la Maru que por fin había terminado una carrera y a la Maru que cumplía 25 años. Y ese viaje a Europa a mí me marcó porque descubrí que había mucha gente que estaba viajando hacía mucho tiempo y que no era necesario tener muchísimo dinero ni vivir viajando con todos los lujos ni nada por el estilo, sino que se podía disfrutar, conocer no solo países, lugares, sitios emblemáticos en los que querés ir a sacarte una foto, sino culturas, personas. Y podía aprender de cada una de todas esas cosas que iba encontrando en el camino, así sean lugares o así sean personas. Y básicamente eso cambió mi vida. Al año siguiente me fui de viaje por 4 meses por India, Nepal y el sudeste asiático. Y finalicé mi viaje pasando 1 mes y medio en Roma, donde quería estudiar italiano. En realidad, la excusa de estudiar italiano también era un poco porque quería pasar tiempo en Roma. Roma o Italia en general para mí fue como el primer choque de darme cuenta que había algo dentro mío con lo que yo podía identificarme, una identidad que yo no veía hasta ese momento o que no sabía cómo ver. Mi primera impresión, me acuerdo de cuando llegué a Roma, fue ¿qué le pasa a toda esta gente que no para de gritar, que parece enojada con todo el mundo? Unos días después me di cuenta que yo tenía mucho del carácter italiano y ahí fue cuando empecé a sentir esa identidad italiana más arraigada en mí. Mis antepasados, mis bisabuelos por los dos lados de mi familia eran italianos que emigraron a Argentina y realmente fue cuando pude empezar a encajar muchas piezas del rompecabezas, identificar cosas mías que no sabía de dónde venían y que estaban ahí. Pero bueno, ahí me volví a ir para atrás, para 2011. Esto había sido en aquel primer viaje. Y bueno, por eso en 2012, después de mi viaje por Asia, quería volver a Italia, quería volver a encontrarme con esa Maru que sentía que podía encajarla, que podía reencontrarla caminando por Roma, comiendo gelato.
hablando italiano, viviendo el día a día. Y la verdad es que si bien venía de un viaje ya de unos cuantos meses, fue ese último mes y medio el que me mostró lo que era estar inmersa de verdad en una cultura, ¿no? Porque viví en un lugar, me alquilé un departamento, bueno, una habitación en un departamento compartido con chicas italianas o chicas de otras nacionalidades, pero que tenían su vida hecha en Roma. Entonces fue meterme de lleno en la cultura, ir al supermercado, que la gente del barrio me conozca, y para mí eso fue hermoso. Casualmente, después de volver de ese viaje, conocí a mi pareja y juntos proyectamos un viaje que nos iba a cambiar la vida sin saberlo. Y sacamos una visa Working Holiday para irnos a Australia por un año a trabajar. Y ahí fue cuando yo empecé con mucha ansiedad de preparativos, de cosas que no sabes cómo van a salir, que teníamos que rendir exámenes, que esto y que lo otro. Y yo ya había llegado a un punto en el que estaba agotada de vivir en la ciudad de Buenos Aires porque el tránsito, porque estaba trabajando en un lugar que no me gustaba, porque no me sentía parte del lugar. Yo sentía que necesitaba salir, que necesitaba explorar otras cosas. Y fue en 2014, mientras nos preparábamos para rendir todos estos exámenes que requería la visa, cuando me encontré con la meditación por primera vez. En realidad digo la primera vez y tengo que confesarte que no sé si es tan así, porque estoy segura de que yo ya había probado la meditación durante mi viaje a Asia, pero no tengo el recuerdo tan tangible. Me acuerdo de haber ido a practicar yoga en Indonesia y me acuerdo de haber ya tenido en la cabeza la idea de ir a practicar meditación, pero no puedo recordar si realmente lo hice. Entonces, para mí, el primer encuentro real con la meditación fue en 2014, cuando me estaba preparando para los exámenes de la visa Working Holiday. Y la verdad es que descubrí, si bien iba una vez por semana a una meditación en grupo, descubrí que era una herramienta que me ayudaba muchísimo a bajar mis niveles de ansiedad, a volver al presente, a conectarme conmigo. Y me acuerdo que fue muy lindo porque mi hermana nos contó que estaba embarazada de mi primer sobrino, justo el mismo día que nosotros compramos los pasajes para irnos. Y para mí había sido como un mix de emociones, ¿no? Tengo muchísimas ganas de emprender esta nueva aventura que puede cambiar mi vida y al mismo tiempo tengo esa sensación de, me voy a perder uno de los eventos más importantes que va a pasar en mi familia en este último tiempo. Y me acuerdo que le invité a mi hermana a que viniera a las meditaciones grupales conmigo, así que se puede decir que empecé a meditar con mi hermana y con mi sobrino en la panza. Fueron algunos meses los que practicamos la meditación antes de que yo me fuera, y cuando me fui, usé la meditación como una herramienta también para volver a mí. Cuando me sentía un poco perdida o me sentía un poco agotada mental, emocionalmente sobre todo. Porque irse a otro país, a la otra punta del mundo, puede sonar súper divertido, pero tiene un montón de otras cosas que no se ven. Muchos sacrificios, mucho extrañar, muchas preguntas que te haces, perderte muchas cosas, como estaba diciendo. Y la meditación fue una gran aliada. Pero no la utilizaba con la frecuencia que quizás me hubiera sido beneficiosa usarla. Recurría a ella cuando no daba más, cuando estaba colapsada, pero no lograba entenderla como una herramienta del día a día que podía ayudarme a mejorar mi calidad de vida, a mejorar la relación conmigo, a mejorar mis pensamientos, a mejorar la forma que puedo entender mis emociones. Y me llevó un buen rato, para serte sincera, entender eso. Siempre a lo largo de los años tuve la meditación como aliada. Un poquito más tarde se unió a mí el Reiki, que me inicié a fines de 2015 en el primer nivel, a fines de 2017, creo, mediados de 2017, me inicié en el segundo nivel y empecé como
a adquirir más herramientas que me ayudaran a mí, a conectar conmigo, a cambiar mi forma de ver la vida, de relacionarme con las personas y de relacionarme conmigo, a poder gestionar las cosas que me pasaban de otra forma, a traerme claridad, a traerme al presente. Pero otra vez, nunca podía lograr hacerlo una constancia. En 2017 llegó a mí la oportunidad de experimentar, vivenciar mi primer retiro de meditación vipassana, que no quiero entrar en detalles en esto porque ya grabé todo un episodio sobre este tema. De hecho, tengo un curso en el que explico mejor todos los enormes beneficios de la meditación vipassana y realmente prefiero que vayas a escuchar ese episodio porque no quiero que este sea eterno. Si te interesa saber más sobre ese tema, puedes ir para atrás y buscar el episodio en el que te cuento más sobre este tema. En 2018 hice el segundo curso de meditación vipassana y ahí fue cuando me explotó la cabeza y pude absorber mucho más todos los beneficios de la meditación. Creo que 2018 fue como el punto de inflexión en mi vida en el que tomé decisiones de, desaparezco de las redes sociales, por ejemplo, porque esto no me está haciendo bien, necesito más tiempo para mí. Vale aclarar que desde que me fui de Argentina en octubre de 2014, no volví a vivir en Argentina, volví de visita varias veces, pero no volví a vivir en Argentina. La mayor parte del tiempo vivo, no sé si decirlo en presente pasado, viajando. Pasé mucho tiempo en el continente asiático, pero también estuve en Europa. Tuve 2 años, de hecho, y medio viviendo en España. Por eso digo, no sé si vivo o viví en movimiento, porque si bien me sigo considerando nómade, hoy me encuentro viviendo en Tailandia. Y si bien sé que, o por lo menos en mi cabeza, es temporal, es un temporal largo, porque los planes de quedarnos acá son bastante largos. Así que bueno, por eso es que tampoco me gustan las etiquetas. No quiero decir soy una persona que vive viajando, porque no sé si sigo viviendo de viajes, si se considera vivir viajando cuando estás instalado en un lugar. Pero sí soy un poco nómada, porque hoy estoy acá y quizás en 1 año y medio estoy en otro lado y así. La cuestión es que llega 2020 y yo ya estaba tratando de incorporar la meditación de manera más consciente en mi día a día. Me acuerdo el 1 de enero de 2020 me junté con una amiga a las 6 de la mañana para ir a meditar a la playa. Y así fue como empezamos el año y yo estaba súper determinada. Este año va a ser el año. Este año voy a meditar todos los días. Me duró poco porque creo que yo todavía no estaba realmente en el momento en que necesitaba estar para poder entender cuán beneficiosa iba a ser esta práctica en mi vida. Lo sabía un poquito, porque ya había experimentado beneficios, pero seguía sin tener como ese deseo interior de esto es para mí y esto va a cambiar mi vida y esto es lo que quiero hacer. Siento como que mirando hacia atrás, en esos momentos, tal vez sentía que tenía que meditar todos los días. Hoy puedo decir que quiero meditar todos los días y ahí está la diferencia. Pero no me voy a venir tan rápido hasta acá, sino que como sabes, estamos en 2020, por lo tanto, marzo 2020, pandemia. Y ahí fue cuando todos los esquemas se nos cayeron, no solo a mí, a todos. Sería muy tonto de mi parte decir, solo mi vida se puso patas para arriba. Pero bueno, ahí nosotros tuvimos que tomar muchísimas decisiones. Estábamos viviendo también en Tailandia, pero en otra isla. Y a mí la verdad es que no me gustaba cómo estaban gestionando un poco las cosas acá. Entonces nosotros teníamos planes de irnos a Australia para pasar un buen tiempo. Teníamos planes de ir a quedarnos unos 2-3 años en Australia. Y bueno, la pandemia obviamente no nos dejó llegar. Nos quedamos con los pasajes en la mano y teníamos que buscar un plan. Pero claro, en ese momento, en marzo, nosotros no sabíamos cuánto iba a durar esto, como nadie. Nadie se imaginaba que iba a ser algo que fuera tan largo, tan extremo, tan intenso como fue. Entonces, como nuestros pasajes para Australia eran en mayo, dijimos, bueno, a ver dónde podemos ir para pasar este mes y medio como máximo, de todo este caos hasta poder ir a Malasia, donde salía nuestro avión, a Australia. Y el único lugar donde teníamos una visa de más de un mes que estuviese abierto alrededor nuestro y que no nos alejara mucho de nuestro objetivo era Japón.
Así que nos fuimos para allí. Nos fuimos a Osaka y ahí sí debo decir que fue cuando dije, mi vida tiene que cambiar porque estar en la otra punta del mundo, solo, bueno, estaba yo con mi pareja, ¿no? Pero nosotros dos solos, sin saber qué va a pasar, sin saber si te vas a quedar sin plata, sin saber si vas a poder tomarte un avión a algún otro lado, qué va a pasar si se nos termina la visa, qué hacemos si no podemos volver a recuperar el dinero que estamos perdiendo, porque a todo esto yo trabajaba 100% con mi blog de viajes, por lo cual turismo ya no podía hacer, por lo menos momentáneamente, y mi novio trabajaba como instructor de buceo, turismo, tampoco iba a haber trabajo para él. Entonces fue como, bueno, Maru, tenés que tomar esto como una señal de reinventarte. De hecho, ahí fue cuando empezó a cambiar un poco el rumbo del podcast anterior en Tránsito, donde empecé a incorporar otro tipo de temas. Pero además, en ese reinventarme, me di cuenta que yo quería cambiar muchas cosas de mi vida. Y acá está la palabra clave, quería, el deseo. El deseo realmente estaba en mí. Y ahí fue cuando dije, esta es mi oportunidad. Y me acuerdo que estaba un poco como colapsada de todo. Entonces dejé las redes sociales, que en ese momento a mí me estaban consumiendo nuevamente un montón, porque como digo siempre, me cuesta a veces aprender. Tengo como que caer varias veces en el mismo error. Pero bueno, es parte de quién soy y lo acepto. Y agradezco poder aprender al final, me cueste o no me cueste. Entonces, bueno, dejé las redes sociales, dije, me voy a escapar de todo esto, no quiero seguir consumiendo contenido de gente que la está pasando mal o contenido de gente que la está pasando bien porque está en un lugar que no están confinados. De hecho, nosotros no estuvimos confinados nunca en Japón, pero me hacía sentir mal ser la persona que estaba viviendo la vida en libertad mientras había gente que no podía salir de su casa, nada más que para ir al supermercado. Entonces dije, necesito volver a mí, y ahí fue cuando me desconecté de todo lo exterior para conectarme con el interior. Y fue un cambio mágico. Entonces, la verdad es que si bien la pandemia fue algo muy doloroso para muchas personas, muy doloroso para el mundo, porque vivimos experiencias que nunca habíamos imaginado que íbamos a vivir, yo también siento una gratitud enorme a la posibilidad que me dio de poder reencontrarme, de poder conectar conmigo, de poder buscar adentro qué es lo que me traía mi paz. Y mi paz está adentro mío, tu paz está dentro tuyo. Y así básicamente es como que empecé a meditar diariamente. Llevo más de 4 años meditando diariamente y es algo que se convirtió en mi prioridad. Y eso fue lo que lo cambió todo, porque convertirlo en una prioridad hizo que nunca fallara. Pero la prioridad la convertí no porque tenía que, sino porque quería, sino porque vi los beneficios que trajo a mi vida y vi cómo me ayudó en momentos que sentía que estaba tocando fondo, sentía que no podía más, sentía que me había perdido por completo. Y gracias a la pandemia, como decía, es que pude darme el espacio para hacer muchas otras cosas que siempre me interesaron. Siempre fui una friki del desarrollo personal, de la ley de la atracción, de la espiritualidad, pero tal vez por el entorno en el que estaba, no me animaba, ¿no? Como a expresarlo tanto, sobre todo el tema espiritualidad. Me acuerdo de estar en grupos de gente que era como, ¿cómo vas a leer eso? Entonces, claro, había inhibido muchas partes mías que siempre estuvieron ahí y que quizás las hacía en soledad para que nadie se enterara. Pero con todo esto me di cuenta como que, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Yo voy a hacer lo que me guste hacer, lo que a mí me parezca que mi alma necesita y que me va a ayudar a mí a crecer. A lo largo de todos estos años me fui formando, hice más cursos de meditación, hice un tercer Vipassana que me quedó pospuesto por la pandemia también. Y experimenté con terapias de constelaciones familiares, registros akáshicos en la cual me certifiqué. Empecé a trabajar con Yoga Nidra, me formé como profe de meditación y hoy me siento súper feliz, súper privilegiada de poder trabajar, poder compartir estos conocimientos, estos aprendizajes, porque yo sigo aprendiendo. Soy una persona que necesita aprender constantemente, como dije, muy curiosa.
luna en Sagitario. Y siempre aparece algún otro tema que me interese aprender, el que me interese sumergirme lleno. Y esto es lo que soy hoy. Pero yo te cuento quién soy, pero en realidad ninguna de estas cosas me definen. Soy profe de meditación, soy profe de yoga nidra, soy profe de pranayama, soy lectora de registros akáshicos, soy terapeuta reiki, pero eso no te dice quién es Maru. Y la verdad es que definir a Maru es muy difícil, porque cambio constantemente. Acá Maru cambia todo el tiempo. Y todos cambiamos, esto ya lo sé, pero mi esencia es una esencia libre, es una esencia que le gusta la transformación. Y por eso yo no puedo quedarme siempre en el mismo lugar, por eso me gusta viajar, por eso me gusta estar de un lado para el otro, por eso me gusta innovar con cosas nuevas. Entonces, si tuviese que decir quién es Maru, es eso. Maru es una persona que va tras sus sueños, una persona que es perseverante a tratar de conseguir lo que quiere, de hacer lo que desea, de ir tras lo que su alma le está pidiendo. Es una persona súper amorosa en el sentido de que voy a estar siempre para cuidar a las personas que quiero, siempre voy a estar para escucharte, para apoyarte. Y siempre también voy a estar para personas que tal vez no conozco tanto, pero que sé que necesitan de mí, de mi apoyo, de mi oreja, de mi hombro. Y sí puede sonar un poco quizás como soberbio decir esto, pero no es la intención, para nada. Sino que es un rasgo de mí que aprendí a observar, sería la palabra, en el último tiempo, cuando me di cuenta de que me crucé en el camino con gente que apenas conocía y que estaba pasando por muchos malos momentos, y que yo estuve ahí para bancarles, para escucharlos, para ayudarlos, para darles todo lo que pudiera darles de mi parte. No quisiera cerrar este episodio realmente con esto último, porque no quiero que te quedes con la sensación esa de esta chica es súper soberbia que está diciendo es lo más amorosa del mundo. Pero bueno, creo que es una parte de mí que es importante también que conozcas, porque si estoy acá es porque quiero ayudarte, quiero guiarte, quiero ser tu compañera en el viaje de la vida. Y sé que deseas que haya una persona que esté ahí para vos sin importar qué. Así que por eso es que estoy haciendo este podcast, por eso es que está este espacio, un viaje hacia vos, en el que te invito a participar activamente en la sección Un Café con Maru. Puedes hacer preguntas, puedes contarme algo, puedes enviarme una reflexión, un comentario, cualquier cosa de la que quieras compartirme y que podamos conversar un rato a través de este podcast. Y bueno, nada, no sé si esto fue una presentación como tal, si fue mi historia y si te sirve un poquito más para conocerme, para saber quién está detrás de estos episodios que estás escuchando. Y si sentís que estás en sintonía conmigo, te invito también a conectar en Instagram, @marumutiok, y a suscribirte a mi newsletter mensual, Las Cartas de Maru. Puedes encontrar toda la info en la cajita de descripción de este comentario. Te espero entonces para seguir transitando juntos este viaje hacia vos en el próximo episodio. Te mando un beso grande. Chau, chau.